Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 6, versículo 7, donde dice: Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Debe de considerarse que la resolución de Dios de destruir al hombre por su maldad se debe de considerar, ya que Dios, cuando se arrepintió de haber hecho al hombre, resolvió destruir al hombre. Así que aquellos que verdaderamente se arrepientan de corazón del pecado es porque han depositado su fe en la fuerza de la gracia de Dios para destruir el pecado y destruirlo para de esta manera deshacer lo que ha hecho el mal. Ya que el hombre pecador con frecuencia se está burlando de Dios. Note que al decir, por otro lado, que nos lamentamos de nuestro pecado y que nos duele en el corazón, pero que por otro lado, de continuo está practicando el pecado y no solamente practicándolo, sino también se complace en él, entonces vemos que en vano pretendemos un cambio de mente si no lo evidenciamos con un cambio de camino. De manera que ante la dureza del corazón del hombre, Dios resuelve destruir al hombre. La palabra original es muy significativa, cuando dice: borraré al hombre de la tierra. Note que el Señor advierte a Jerusalén, por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 21 y versículo 13, donde dice: Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria, y la plomada de la casa de Acad, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Nótese que es así como se quita la suciedad o la inmundicia de un lugar que debiera de estar limpio, y se arroja a donde debe de estar lo sucio, es decir, al estercolero, al lugar apropiado para ello. Ya que, y note esto, las que son las manchas de los lugares en que viven son justamente borrados por los juicios de Dios. Es por eso que Dios dice: borraré al hombre de la tierra, como por ejemplo, se borra de un libro aquellas líneas que desagradan al autor, o como se borra el nombre cuando está muerto o privado de sus derechos. También debe de observarse que Dios habla de modo como de su propia criatura, aun cuando decide sobre su ruina. Pero y también debe de considerarse que el que lo hizo no lo salvará, ya que Dios es el Señor y también es nuestro Creador, ya que si no es nuestro soberano, será entonces nuestro juez y destructor. Incluso las criaturas brutas iban también a participar de esta destrucción. Por ejemplo, las bestias, los reptiles y las aves de los cielos. Note que estos fueron hechos para el hombre y por lo tanto deben de ser destruidos con el hombre, porque como dice este versículo 7, me arrepiento de haberlos hecho. Y es que fueron hechos para que el hombre pudiera servir y honrar a Dios con ellos, y por lo tanto fueron destruidos porque Él había servido con ellos a sus deseos y lo había hecho sujetos a la vanidad. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando Dios estaba disgustado con el resto del mundo, y lo estaba cuando dijo que se había arrepentido Jehová de haber hecho al hombre en la tierra,
y le dolió en el corazón, como señala el versículo 6. Esto está mostrando que él, Dios, había examinado estrictamente el carácter de cada persona en él antes de declararlo universalmente corrupto. También significa su gracia hacia Noé, que fue hecho un vaso de la misericordia de Dios, cuando por otro lado toda la humanidad además se había convertido en la generación de su ira de Dios. Y note esto, y es que las bendiciones suelen traer también obligaciones, peculiarmente fuertes. Lo más probablemente es que Noé no halló gracia ante los ojos de los hombres, y tal vez a Noé esos hombres lo odiaron y tal vez hasta lo persiguieron, porque tanto por su vida como su predicación dice la palabra de Dios que Noé condenó al mundo. Pero debe de tenerse en cuenta que, sin embargo, halló gracia ante los ojos del Señor. Y esto era suficiente honor y también consuelo para Noé. Dios tuvo más en cuenta a Noé que a todo el mundo, y esto lo hizo más grande y más verdaderamente honroso que todos los gigantes que había en aquellos días, que llegaron a ser hombres valientes y de renombre. Por tanto, que esta sea la cumbre de nuestra ambición. ¿Y cuál es? Hallar gracia a los ojos del Señor. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. El carácter de Noé aparece aquí, como la razón del favor o gracia que Dios le dispensó, y que Dios ama a los que le aman, y también honra a aquellos que le honran, ya que fue la buena voluntad de Dios hacia él lo que le produjo esta buena obra en él. Era bueno, pero no mejor que lo que la gracia de Dios había hecho. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora podemos observar que en este versículo 9 el carácter de Noé, y note que era varón justo, esto es, justificado ante Dios por la fe en la simiente prometida, porque era heredero de la justicia que es según la fe. Hebreos, capítulo 11 y versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Note que Dios ha escogido a veces lo necio de este mundo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Pero también debe de observarse que nunca será así con los vanagloriosos, con los injustos, con los impíos, con los inmorales y con todos aquellos que hacen maldades. Ahora bien, note que también Noé era perfecto, no con perfección de impecabilidad, sino con perfección de sinceridad y rectitud. Y es una gran ventaja para nosotros el que, en virtud del pacto de gracia sobre el fundamento de la justicia de Cristo, la sinceridad nos es contada por perfección cristiana. Noé caminó con Dios, vivió una vida de comunión con Dios. Y es que Dios mira hacia abajo con ojos de gracia sobre aquellos que, sinceramente, están mirando hacia arriba y lo hacen con ojos de fe.
ya que por otro lado es fácil ser una persona religiosa cuando la religión está de moda, pero es señal evidente de fuerza de fe y firme resolución en nadar hacia el cielo en contra de corriente y el ponerse de parte de Dios cuando nadie más está de parte de Él. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice: Y engendró Noé 3 hijos, Sem, a Cam y a Jafet. Sus 3 hijos, que fueron Sem, Cam y Jafet, repoblaron la tierra, y de ellos, como veremos más adelante, salieron 3 diferentes linajes que se establecieron en la tierra. Note que el estado de la humanidad en el día de hoy es similar al del tiempo previo del diluvio, ya que estamos viviendo un periodo parecido a los días de Noé, como lo declaró nuestro Señor Jesucristo, y también un aspecto mencionado como señala el versículo 13, que es de violencia, la cual está surgiendo por doquier y virtualmente en todos los países. Sin embargo, en medio de la profunda oscuridad y también pesadez que actualmente envuelve a las naciones, el Señor promete brillar a través de su pueblo, como lo hizo a través de Noé en su generación. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Toda clase de pecado se encontraba entre ellos, ya que estaba corrompida la tierra que Dios había creado, y por tanto estaba ya llena de violencia e injusticia. La maldad, así como es la vergüenza de la naturaleza humana, también es la ruina de la sociedad humana en estos días también. Nótese que si se quitan la conciencia y el temor de Dios, los hombres se convierten en fieras y en demonios los unos en contra de los otros. También el pecado llena al mundo de violencia y así lo convierte en una selva de fieras. Y la prueba de tal perversidad era innegable, pues Dios miró sobre la tierra y fue testigo de la corrupción que había en ella. Y precisamente esta maldad que había fue lo que agravó la maldad del hombre, que fue un contagio universal que se extendió sobre todos. De manera que toda carne se había corrompido en su camino. Cuando la maldad se vuelve general, note que la ruina y el juicio divino universal no están muy lejos. Pero sin embargo, mientras queda en una nación un remanente de gente que ora para que se arrepientan los malvados, Dios puede prorrogar su juicio por algún tiempo más. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios miró la tierra. Dios sabe en todo momento y en todo segundo lo que en la tierra está sucediendo, pero su mirada sobre la tierra denota una observancia especial de ella, como si hubiera instituido una investigación sobre su verdadera condición. Es por eso que el Salmo 14, versículo 2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y el Salmo 33 y versículos 13 y 14 dice: Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada, miró sobre
todos los moradores de la tierra. Sigue diciendo este texto, y aquí estaba corrupta. Todo estaba en total contradicción con ese buen estado que Dios, el Creador, había establecido en el capítulo 1. Todo lo que Dios había creado era bueno, pero ahora, en el capítulo 6, es todo lo contrario, y lo es a causa del pecado del hombre. Note que la naturaleza de esta corrupción se indica claramente cuando dice para toda carne, es decir, la raza humana, que aquí se caracterizan tanto por su pecado como también por su fragilidad. Isaías 46 dice, voz que decía, da voces. Yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria, como flor del campo. El hombre en cuanto a su degeneración moral y espiritual dice que se había corrompido, literalmente se había destruido, naufragado y arruinado totalmente, subvertido y derribado de su camino, y de ahí el futuro de su viaje en ese camino. Y note lo que nos dice la palabra de Dios, y es de vivir o actuar. Proverbios capítulo 12, versículo 15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, pero el que obedece al consejo es sabio. También vemos aquí el camino que se debe de seguir de adorar a Dios. Salmo 139, versículo 24 dice, y ver si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquí está significando todo el plan y también el curso de la vida de todos sus aspectos éticos y religiosos, como lo diseñó el Señor para el hombre. Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. También vemos que hay caminos, como por ejemplo el camino de Caín. Judas, versículo 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. También nos muestra la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y nótese que todo ello es sobre la tierra, sobre lo que Dios había creado y que era bueno. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Comienza diciendo este versículo, y Dios dijo a Noé, o le dijo a Noé su propósito, de la misma manera que fue también con Abraham. Cuando dice, esconderé a Abraham lo que hago, Génesis capítulo 18, versículo 17. Note que ciertamente el Señor no hará nada, sino que revelará su secreto a sus siervos los profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Ha llegado el fin de toda carne. El tiempo o la expiación del mundo se acerca, ya que Dios habla antes de golpear. Y así lo hizo también por medio del profeta Ezequiel diciendo, ha llegado el fin, ha llegado el fin, y otra vez, ha llegado el fin, ha llegado el fin, he aquí, he venido. Ezequiel capítulo 7 versículos 1 al 6. El fin de toda carne ha venido ante mí. El pecado y la iniquidad no ponen fin a los impíos ante su propia cara. Sin embargo, les pone fin ante la faz de Dios. Y se dice de esta misma gente, no sabían de su destrucción hasta el día que vino el diluvio
y se los llevó a todos. Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 39. De hecho, la naturaleza del pecado es cegar la mente, para que la persona en cuestión no vea la misericordia ni tampoco el juicio. Pero Dios, sin embargo, ve su fin, ya que el fin de toda carne ha venido ante mí. Y con estas palabras, las almas son lejadas y reservadas para otro juicio. Por tanto, aunque aquí encontramos la carne consumida, sin embargo, Pedro dice que sus espíritus todavía están en prisión, ya que Cristo, por medio de Noé, fue y predicó a esos espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 19 al 20. Y voy concluyendo con esto. Tanto en Génesis como en Apocalipsis, es decir, al principio de la Biblia como al final de la Biblia, Dios se revela como juez de toda la tierra, ya que Él es el creador de los cielos y de la tierra, incluyendo naturalmente al hombre y a la mujer. En una palabra, note que Él hace distinción entre los justos y los impíos, los limpios y los contaminados. Tengas en cuenta también que lo que es limpio es para Dios. Una segunda característica es que Dios hizo una provisión para los receptores de su gracia. Así que la advertencia es que aquellos que afirman ser receptores de la gracia deben de andar en justicia con el Señor y también separarse de los pecadores. Entonces, ¿cuál es el fin del hombre? ¿Y puede salirse con la suya viviendo inmoralmente y disfrutando de los placeres de este mundo con inconsciente abandono? ¿Es final esta vida o solo preparatoria? Estas son preguntas que muchas veces las personas suelen hacer, pero note que el juicio de Dios contesta todo esto con claridad, pero el precio note que parece demasiado alto. El castigo es severo, pero no se dice una palabra acerca del temor o terror de los que se perdieron, aunque Noé debe de haberlo sentido. El diluvio muestra el extremo a que Dios llegará para hacer que haya santidad y reposo en la tierra. Aquí es donde los santos hallan ánimo en el plan divino para que al final triunfe el bien sobre el mal. Amigo y amiga oyente, Dios mismo fue Él el que tuvo que pagar el precio para que el hombre y la mujer puedan ser salvos. La palabra de Dios nos muestra, en la carta a los Gálatas capítulo 4 y versículo 4 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto indica claramente que Dios se hizo hombre, y se hizo hombre con un propósito, el de venir a la tierra para dar su vida a favor del pecador, de la pecadora, arrepentido y arrepentida. También el apóstol Pedro dijo a los judíos que habían creído que eran lo que debían ellos de hacer, porque ellos estaban confundidos. Y Pedro le aclara aquí, en el libro de los Hechos capítulo 4 y versículo 12, les dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigo y amiga oyente, solamente Jesucristo salva. Y Él salva porque Él es Dios. Él se humanizó, se hizo hombre, para dar su vida, como he dicho anteriormente, por el pecador y la pecadora, arrepentido y arrepentida. Es por ello que ahora tú tienes esta ocasión maravillosa que es Dios
el que te la está dando y te la da gratuitamente porque Él pagó en la cruz del Calvario el precio por tu rescate. Así que yo voy a estar haciendo una oración de fe. Si quieres acompañarme en esta oración para recibir a Jesucristo en tu corazón, sígueme. Pero esto sí, hazla de corazón. Ora conmigo y di: Señor Jesús, entiendo como dice tu palabra, que tú nacites de mujer y nacites en el tiempo adecuado. Entiendo también que en ninguna otra cosa, ninguna religión, ninguna otra persona hay salvación y vida eterna. Solamente en ti, que dites tu vida en la cruz del Calvario por mis pecados y por mis delitos. Ahora te pido perdón por todos ellos, me arrepiento y te recibo como mi Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.